Estimados amigos, internautas, cibernautas, esta mañana de martes están conectados a TV y Radio Yaizen, jf.com.mx. Pues bien amigos, tenemos hoy un tema muy interesante para tratar a nivel de lo que está sucediendo en México a nivel nacional. Lógico, hay ciertas acciones que trascienden fronteras, esto es inevitable. Y nuestro siguiente tema, el segundo, abordaremos cómo se encuentra la situación internacional acerca de esta terrible epidemia que hoy ya azota en una forma muy delicada a la humanidad. Muy buenos días México, buenos días Centro y Sudamérica, good morning United States of North America and Canada, good evening London in England, Warsaw in Poland, buenas tardes en la península ibérica, ahí en Madrid, Barcelona, Oporto y la bella e inigualable capital que es Lisboa en Portugal. Guten Tag, Deutschland, Deutschland, a Berlin, Bon dia l'Italia, buongiorno le France, Jambo Jambo, Jambo Jambo, in the Masai Mara region in Kenia. Pues sí, estimados amigos, no solamente le damos aquí la bienvenida y el buen día al licenciado Joel, que esta mañana también nos acompaña como siempre con ustedes, el licenciado Joel Fernando Mendoza. Y déjeme comentarle para iniciar una palabra muy singular y específica que se llama anthrax. Este adjetivo no es un adjetivo calificativo de una relación con una enfermedad que usted conoce como carbunco o anthrax, que usted se puede contagiar de esta enfermedad como con el coronavirus a través de las vacas infectadas o a través de algunas plantas en el campo. Y el anthrax penetra en el organismo y causa serios problemas. Pero mire usted, anthrax es el apellido o el apodo que le dan a un joven que desde el punto de vista de su relación con el gobierno de Felipe Calderón y más directamente con el hoy preso exsecretario de Seguridad en aquel entonces, García Luna, don Genaro. Lo traemos a colación porque este muchacho joven, 32, 33 años, que acaban de encontrar hace 48 horas aproximadamente muerto junto con su hermana y otro compañero en una camioneta en el estado de Sonora, por ahí en un camino. Está muy en relación con Genaro García Luna y curiosamente fue detenido en Ámsterdam. Lo trasladan a Estados Unidos y las autoridades norteamericanas lo tenían bajo arresto domiciliario. Sin embargo, lo curioso es que desaparece de su domicilio. Al parecer sus pertenencias, su celular y algunas otras cosas están en el domicilio donde tenía esa reclusión domiciliaria. Pero desaparece de la ciudad de San Diego, California, y lo encuentran muerto en el estado de Sonora. Un joven que se daba muchas libertades, imagínense, no todos los individuos pueden viajar a Ámsterdam, darse ese lujo de tener un derroche de gastos en euros y ser pareja de Paris Hilton. Usted conoce a Paris Hilton, una belleza de Hollywood, toda una figura en el espectáculo. Bueno, pues este muchacho tenía acceso a ese nivel de vida. Y usted se pregunta, ¿cómo es que de San Diego va a aparecer muerto acá en el estado de Sonora? Bueno, las redes y el poder de estos grupos que están al margen de la ley
son grupos organizados y de un poder más allá de lo que usted y yo como ciudadanos nos podemos imaginar. Y verá usted, disponer de dinero, de riquezas, con una existencia efímera. Y esto lo está usted corroborando con este joven a quien apodaban Antrax. Y el Antrax le viene el apodo precisamente por un grupo que organizó él hace algún tiempo y llegaba a esta denominación. Bueno, pues aquí tiene usted este ejemplo de la penetración tan importante que está teniendo de Genaro García Luna en Estados Unidos y de aquellos datos que puede aportar de las cosas obscuras que ocurrieron durante el sexenio de don Felipe Calderón Hinojosa, este señor tan aficionado a las bebidas, un dipsómano, y que se dedicó a hacerle la guerra a su pueblo en lugar de gobernar, en lugar de llevar a México por la senda de producción y a este país por la senda del crecimiento ordenado y económico. Una guerra entre grupos que están al margen de la ley y el ejército saliendo a las calles. Y entonces usted se pregunta, ¿qué pasó con el secretario de Gobernación, Blake? ¿Por qué se cayó ese helicóptero? ¿Por qué un joven estudiante universitario que estaba escribiendo un libro en ese entonces donde iba a dar las primicias de todo lo sucio que se estaba manejando durante este lapso de gobierno de don Felipe Calderón Hinojosa, iba a trasladarse en este helicóptero para tener con el secretario de Gobernación en ese entonces, el señor Blake, una plática y llegar a algún acuerdo para que esta publicación se frenara? Sin embargo, por alguna circunstancia, este joven fue advertido y no viajó en ese helicóptero, mismo que no llegó a su destino. Posteriormente, durante este sexenio un poco turbio, usted se enteró de que arribando al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, un Learjet cae en la ciudad. Cuando se desploma este Learjet, todos dijeron que fue por una turbulencia. No es raro que una nave caiga cuando va a arribar al aeropuerto por unas corrientes de aire fuertes, o que ocurra lo que aquí inventaron de una contingencia de esta circunstancia. Pero usted se pregunta, ¿qué también Murillo andaba en alguna circunstancia tan alejado del deber que él debió de llevar a cabo de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuidar la seguridad de la nación como secretario de Estado, y que no fue la turbulencia lo que lo tumbó a ese Learjet, sino otras circunstancias ajenas a la vida política y a la realidad de México? Pues bien, este Antrax que usted se da cuenta hoy y que el día de ayer un periodiquillo por ahí que circula a nivel nacional de noticias amarillas que le dicen el metro, pero no porque sea un transporte así elegante y bonito y fluido como el que usted encuentra en Budapest o en Viena, que atraviesan el Danubio. No, simple y sencillamente esta publicación se dedica a manejar todas las notas amarillas de lo nefasto y mal que ocurre en la República Mexicana y en algunos otros rincones del mundo. Y verá usted que este juicio que hoy se lleva en Estados Unidos para este señor que también fue secretario de Estado y que debe de tener ya alguna circunstancia de influencia ante la Corte de Estados Unidos, porque al parecer ciertos documentos de su expediente se están desapareciendo. ¿Habrá algunos funcionarios norteamericanos de algunos gobiernos anteriores implicados en esto? Porque
usted se da cuenta, este señor García Luna tenía una relación muy directa con don Carlos Salinas de Gortari. Tenían sus reuniones secretas. Bueno, hasta dónde llegarían, quién sabe, porque por ahí a don Carlitos Salinas se le conocen ciertas mañas que le gustan los jovencitos, y García Luna no está tan jovencito. Así es de que a lo mejor se sale del parámetro de los gustos de don Carlitos Salinas en cuanto a sus desviaciones sexuales. Pero la circunstancia es que este elemento tiene muchos conocimientos acerca de los turbios manejos entre el gobierno del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, hoy el tristemente célebre Borolas, y la relación que hay en este momento en que lo van a llevar a corte. No es lo mismo que hayan juzgado al Chapo Guzmán, no es lo mismo que estén juzgando en Estados Unidos y que llamen a corte a un delincuente, que llamen a un funcionario público y exsecretario de Estado. Y esto conlleva a que la responsabilidad y todo aquello que hoy puede vertir este individuo, que sus grandes fortunas, sus mansiones, las posiciones de sus hijos, que son dueños de residencias en Miami, con Ferraris a la orden, a la puerta de la casa, a lo mejor algún Bugatti, algún Maserati o algún auto de lujo, entre ellos 2-3 Rolls Royce, cuestan una bagatela, como comprar aquí un bocho de tercera o cuarta generación. Y usted se dará cuenta entonces que la Corte en Estados Unidos va a obtener a cambio de este juicio algunas bondades para con Genaro García Luna, y entre esas bondades está la desaparición del Antrax, o usted lo interpreta de otra forma. El Antrax era un elemento importante y clave en los manejos sucios de este sexenio de don Felipe Calderón Hinojosa. Y hay una situación muy remarcada en el hecho de que desaparece en el lapso de un pequeño y breve tiempo y aparece muerto en esta carretera, en este camino del vecino estado de Sonora. ¿Qué nombre tiene él? El nombre completo no lo recuerdo ahorita, pero sí, el apellido le nombran el Antrax porque ese fue el equipo de delincuentes que él formó en un principio. ¿Pero tiene idea del nombre? No, el nombre para darle seguimiento. Se me escapa ahorita, pero lo podemos seguir a través de la prensa de ayer. Correcto. Y entonces, esto nos da una idea, licenciado, de la profundidad que tienen las investigaciones y la relevancia de lo que se puede arrojar en la Corte norteamericana acerca de los turbios manejos que hubo en este sexenio tan nefasto, y en donde se cometieron tantas atrocidades en contra de la población civil, y haber sacado el ejército a la calle y enfrentarlo a los grupos de la delincuencia organizada. No hay que olvidar que el origen de toda esta revuelta que estamos viviendo actual lo causó Inglaterra allá a finales del siglo XVIII, cuando trató de apoderarse de territorios importantes en lo que en aquel entonces se le llamaba la Indochina, y que hoy es el territorio de la República Popular de China, y que se inicia la guerra del opio, porque Estados Unidos, es decir, Inglaterra, no solamente tuvo esa sagacidad de controlar ese mercado internacional del opio para someter la voluntad del pueblo chino y obtener óptimos resultados con las ganancias de este trasiego de drogas. Hoy por hoy, lo que vemos en Colombia y lo que vemos en México, todo este trasiego, no solamente de heroína, cocaína, drogas sintéticas y la hierbita verde tan famosa que dicen el verde es vida, y que don Federico García Lorca
tan simbólicamente nos dejó esas letras plasmadas en su poesía Verde que te quiero verde. Ahí nos da una idea de que estamos viviendo en este medio todavía en esta circunstancia inmersa en crear violencia a través del manejo de drogas y de enervantes y de embrutecer a la humanidad. Porque usted se pregunta, ¿el gobierno de Estados Unidos es tan tolerante en que haya distribución de drogas, enervantes y psicotrópicos en su terreno porque hay nada más riqueza? Lo que está atrás y que el gobierno de Estados Unidos tolera este manejo y este trasiego de drogas y enervantes es tener a una sociedad enajenada, es tener una sociedad no pensante y tener una sociedad no demandante. Y al no demandar las obligaciones que debe de tener el gobierno hacia su pueblo, es vivir con el ejercicio de la aplicación de la ley de acuerdo a los intereses de la clase gobernante y de la clase rica. Porque usted no puede quedarse al margen, que en Estados Unidos quien financia las campañas políticas es el capital privado. Y de acuerdo a la apuesta del industrial o el rico hacia el candidato, es el premio o el castigo que se lleva. Si su candidato que apoyó gana y es el electo, entonces tiene un mercado abierto para sus negocios y todo aquello que maneja en los trusts internacionales. Y si pierde, pues ya se imaginaría usted, se hace como el perro, agacha las orejitas, enreda la colita entre las patas y va y se echa en un rincón cuando se siente apoyado. Entonces, esta circunstancia nos da una idea de lo importante y la capacidad de penetración que tienen hoy los grupos al margen de la ley, cuando anteriormente era notorio que las autoridades eran las que estaban tras la cortina del manejo del trasiego de todo tipo de drogas y enervantes. Sin embargo, tanto en Medio Oriente como hoy en Pakistán y Afganistán, donde se produce y se cultiva la amapola, y de allí viene esa sal que genera no solamente la adormidera para producir la heroína, y que tan buen resultado le da a todos estos grupos que se dedican al tráfico de drogas, y que anteriormente en América Latina se utilizaba la vía marítima, hoy ya no, hoy se utiliza la vía terrestre. Y bueno, la penetración de estos grupos ha llegado a tal grado y ha tenido tal profundidad y tal resonancia que bueno, ahí hay un buen librito que usted puede consultar y que en la portada tiene un payasito, y ese payasito que está pintado entre un rosa fuerte debe de tener datos interesantes para usted, y que esta mujer que lo ha escrito no solamente en su momento denunció todo este tipo de triquiñuelas de Genaro García Luna, y que también el diputado Noroña lo balconeaba en el Congreso y nadie hacía caso. Hasta hoy estamos viendo estas nefastas consecuencias. Así es de que no solamente hay todavía mucho terreno y muchos datos que van a salir a la luz de todo este manejo negro, sucio, y no solamente en contra de los intereses del pueblo de México, en contra del crecimiento de la nación, en contra de la industrialización de un país que puede despegar y puede ser una potencia como es México, porque los recursos los tenemos, pero lamentablemente hemos tenido en la presidencia de la República no solamente corruptos
sino ratas de dos patas, como dice una señora que dice que canta, que parece un tinaquito rotoplas. El nombre no se los digo, pero ya se lo han de imaginar ustedes. Así es de que, ante estas circunstancias y estas nefastas situaciones que estamos viendo, usted se dirá, licenciado, ¿a dónde vamos? ¿O a dónde se encaminaba la ruta de este país de México tan mal encaminado en las circunstancias gubernamentales? O usted, licenciado Joel, ¿qué interpretación le da a todos estos hechos que estamos viendo y conociendo hoy? Realmente impresionante. Y todo me lleva a la conclusión que pues ha habido corrupción en muchos gobiernos, pero el nivel de ignorancia que tiene este es impresionante. De verdad, impresionante. Imagínense nada más ustedes, ya tenemos una estadística nueva. 10 millones de pobres más en México, gracias al gobierno que tenemos, que habla de no corrupción, pero que está rodeado de corruptos, que habla de castigar al que hace mal y sigue festejándolo, incluyendo a los hijos, que afortunadamente pues están logrando hacer una cerveza artesanal, y eso pues es bueno. Ya yo estoy haciendo tequila, pues que ellos forzosamente pueden hacerlo, pero con la protección del gobierno y con recursos del gobierno. Este muchachito Anthrax, ¿de quién era novio? De una figura de Hollywood, Paris Hilton. Paris Hilton. Una mujer guapa. Sí. Y claro, usted se da cuenta, salir a una buena cena, o pasearla en Rolls Royce, o Beverly Hills, o cualquier sitio importante en la zona residencial de New York, pues cuesta. No cualquier campesino mexicano se puede dar esos lujos, ni cualquier trabajador que se dedique a la industria del tabique. A lo mejor Donald Trump sí, porque pues Donald Trump siempre fue mañoso y siempre anduvo escurriendo el bulto en cuanto a sus obligaciones con el fisco, pero si vemos que un delincuente y evasor del fisco llega a la presidencia de Estados Unidos, dicen los muchachitos aquí en México, los jóvenes, ¿ya qué? O sea que después de Trump, ¿qué nos podemos esperar? Yo pensé que la brutalidad de un gobernante en Estados Unidos iba a ser pendejín, tontín o brutín buch, pero estamos viendo que no. Este se voló las trancas y no solamente eso, ya la OMS probablemente desaparezca. Las estadísticas en Estados Unidos por la causa de defunciones que ha tenido el coronavirus en esta epidemia son desastrosas. Vamos a hablar enseguida de este tema. Pero también, licenciado Joel, atrás de esto hay ya más de 40,000 empleos perdidos en Estados Unidos. Y estamos hablando, en paréntesis y en teoría, de la primer potencia a nivel mundial, porque yo dudo que Estados Unidos sea la primer potencia a nivel mundial. Ahí está el ejemplo del crecimiento de China. Y si en China, en Wuhan, se inicia la pandemia y tenemos un abatimiento tan importante de esto en el lugar de origen y que las repercusiones han sido en otro lugar, como es Occidente, vamos a tener que analizar más a fondo esto en nuestro siguiente impasse. Es correcto. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos con ustedes en un minuto. Y buscaremos hacer 2 ciclos para que de alguna manera podamos dialogar y que las personas no sufran de tanto coscorrón que a través del doctor Oliva y su servidor estamos dando. Regresamos en un minuto. Bien, pues vamos a dejarles un espacio con esta hermosa melodía que nos interpreta don Joaquín Sabina
por el Boulevard de los Sueños Rotos.